Vamos a iniciar ayudándoles a poder captar lo que tienen que hacer con la guía que se les entregó. Bueno, en la primera parte dice activación de conocimientos previos. Entonces lo que nos van a enseñar aquí es cómo nosotros podemos tomar los conocimientos que ya se han tenido durante su formación. Entonces acá dice realiza en hojas de cuaderno o en el cuaderno lo que se te pide. Alfredo ha diseñado una función de entrada y salida tal como se muestra en la figura. La figura 1 establece una regla de correspondencia que permita relacionar los elementos de entrada con los elementos de salida. Entonces aquí están los elementos de entrada. Dice personas, auto, celular, vivienda y escritorio pasan una función y ya se tiene los elementos de salida: edad, placa, terreno, estudiante y precio. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que buscar a quién corresponde a quién. Por ejemplo, en el caso de acá, personas no va a corresponder con precio, ni con placa, ni con terreno. Autos no va a corresponder con terreno, ni estudiante, ni edad. Escritorio no va a depender de placas, de edad. Entonces aquí nosotros tenemos que buscar cuál es el que tiene correspondencia. Por ejemplo, en el caso de los autos, su correspondencia sería las placas, ¿verdad? Esta sería la correspondencia. Entonces lo mismo tienen que hacer con todo lo demás. Ahora aquí dice conocimientos nuevos. Recuerda que una función es una regla o un proceso que produce una correspondencia entre un primer conjunto de elementos llamado dominio y un segundo conjunto de elementos llamado rango o contradominio, tal que para cada elemento del dominio existe uno y solo uno en el rango. Analiza las tres siguientes y verifica la regla de correspondencia si a cada elemento de X se le asigna un único elemento de Y. Vea la figura 3. Dice. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que aquí hay una correspondencia: 0 con 0, 1 con 1, 2 con 8. Aquí la correspondencia nos están diciendo que es un número al cubo. Por ejemplo, 0 por 0 por 0 es 0. 1 por 1 por 1 es 1. 2 por 2 es 4 por 2 es 8. Aquí nos está señalando qué es lo que está sucediendo con este conjunto que es el dominio. Entonces el rango va a ser los resultados que se introducen dentro de la función. Lo mismo dice en el caso de la regla 2. Aquí nos están dando números y acá nos dice cuadrado. Significa que aquí hay que elevar al cuadrado este. Menos 2 por menos 2 es 4. Menos 1 por menos 1 es 1. 0 por 0 es 0. 1 por 1 es 1. Y 2 por 2 es 4. Entonces aquí se tienen las líneas de correspondencia. Como vuelvo a repetir, yo coloqué, acá me dice que con el número yo los eleve al cuadrado. Ahora yo coloco números. Los números pueden ser diversos. Yo puedo poner como yo quiera. En el caso de acá dice regla, número y lo que tenemos en el rango va a ser la raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 0 es 0. La raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada, y puede ser menos 1 también. Porque a la hora de elevar 1 por 1 es 1 y menos 1 por menos 1 es 1. Aunque yo critico un poquito esto. Porque me están diciendo la raíz cuadrada. O sea, la raíz cuadrada de este valor podría ser que solamente tenga un número. Ahora, esa parte cuando me dicen cuál es el valor que elevado al cuadrado me da un 1. Ahí sí podría ser más menos 1. Pero aquí sí yo lo criticaría. Porque me está diciendo la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es 1. La raíz cuadrada es 2. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y vuelvo a repetir, es más que todo por criterio del que tomó esta parte del libro. Sí, yo consideraría que
que no está muy claro el concepto de lo que pusieron en el libro, pues aquí se dice raíz cuadrada. No se está diciendo qué número elevado al cuadrado me da tal número. Por ejemplo, en el caso de aquí, el menos 2 y el 2, ahí sí da 4. Pero acá, la raíz cuadrada de 1 es 1. Es un error conceptual. Muy bien, acá les dice a ustedes, realiza un ejemplo de cuaderno de lo que se te pide, escribe 5 ejemplos similares o analizados. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí yo puedo utilizar, voy a hacer un diagrama sagital. Diagrama sagital se le llama a este que voy a colocar en este momento, es como tipo óvalo. Entonces aquí estaría mi dominio y aquí estaría mi rango. Entonces, como ustedes pueden crearlo, yo les pido que no utilicen el ejemplo que yo voy a utilizar ahorita, pues la idea es que ustedes generen unos nuevos. Pero, por ejemplo, aquí voy a poner que el dominio de entrada va a ser 1, 2, 3. Ustedes pueden utilizar los números que ustedes deseen. Dominio. Entonces, como vuelvo a repetir, aquí sería el número. Y aquí en este otro lado sería la regla que yo voy a poner, la regla de correspondencia. Por ejemplo, aquí yo puedo poner en el caso de elevar o exponente a la 4, por ejemplo, o exponente a la 3. Exponente a la 3. Por ejemplo, aquí, si yo multiplico 3 veces el mismo número, me va a quedar ¿cómo se llama? 1 por 1 es 1 por 1 es 1. 2 por 2 es 4 por 2 es 8. 3 por 3 es 9 por 3, 27. 4 por 4 es 16 por 4, 64. Entonces, ustedes pueden notar aquí la correspondencia. A este 1 le corresponde este 1, a este 2 le corresponde este 8, aquí a este 3 le corresponde este 27 y a este 4 le corresponde este 64. Entonces, dependiendo de los valores que ustedes vayan teniendo, pueden ir buscando la forma. Aquí les piden 5 ejemplos. Yo voy a hacer 2. Aquí está el primero. Ahora voy a colocar el segundo aquí abajo. Vamos a ver. Voy a hacer 2 diagramas sagitales. Y en este caso yo voy a colocar el número. Y aquí vamos a poner raíz cúbica. Entonces aquí va a ser 0, 1, 8 y 27. Entonces, por ejemplo, la raíz cúbica de 0 es 0. La raíz cúbica de 1 es 1. La raíz cúbica de 8 es 2. Y la raíz cúbica de 27 es 3. Aquí señalando su correspondencia. A este le corresponde este, a este le corresponde este, a este le corresponde a este y a este le corresponde a este. Entonces ustedes pueden ir generando otros más. A ustedes les piden 5, pueden ir haciéndolo así. Vamos a ver el siguiente ejercicio que les solicita. Ustedes ya van observando que tienen 3 componentes aquí. Yo me voy a enfocar directamente en los de matemática, pues son los que se tienen menos, bueno, se necesita una explicación realmente. Voy a copiar aquí. Les quiero indicar, yo no voy a hacer tareas, yo voy a explicar qué es lo que se tiene que hacer. No voy a explicar los mismos ejemplos porque yo lo que quiero es que ustedes vayan comprendiendo, pero sí voy a explicar ejemplos similares para que ustedes puedan observar qué es lo que sucede aquí. Bueno, aquí dice lee la activación de conocimientos previos, lee y analiza el siguiente ejemplo. La regla para elevar un número al cuadrado es y es igual a f de x es igual a x al cuadrado. Si los valores de x son x es igual a menos 5, x es igual a la raíz de 7, x es igual a 3 medios, entonces los valores de f de x son f de menos 5, porque aquí se va colocando, miren, en lugar de x yo voy a colocando estos números que tengo acá. Como acá dice que x es igual a menos 5, entonces yo voy a poner menos 5. En el otro dice x es igual a la raíz de 7, yo voy a poner raíz de 7.
En otro dice x es igual a 3 medios, entonces yo puse f de 3 medios. Y es así como salí. F de menos 5, f de raíz de 7, f de 3 medios. Al obtenerlo, al resolverlo se obtiene, dice, que f de menos 5, como la función dice que es x al cuadrado, yo voy a poner en lugar de x el menos 5 al cuadrado, que me da 25. Por ejemplo, acá dice, como f de x es raíz de 7, entonces yo voy a poner raíz de 7 al cuadrado, que eso me da 7. Como x es 3 medios, yo en lugar de x yo voy a poner 3 medios al cuadrado y eso me da 9 cuartos. Entonces, eso serían los conocimientos previos. Ahora los conocimientos nuevos. Leer el texto, la terminología, se representa una función con una letra, por ejemplo f o g o h. Estas son las representaciones de función. Entonces se puede presentar una función f con un conjunto x a un conjunto y mediante notación. O sea, f x corresponde y. En un elemento donde el dominio es x y el elemento de rango es y, el cual se puede escribir como f de x. Como el valor de y depende del valor de x, se le llama variable dependiente, dependiente al valor de y. Y a x se le llama variable independiente porque este no depende de nada. Entonces, yo voy a hacer ejemplos similares aquí en la otra hoja para que ustedes puedan completar esto. Por ejemplo, acá me dice, por ejemplo, que tenga una función. Me digan que la función es igual a x al cuadrado más 2. Y me dicen que x es menos 2 y que x es 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simple. En el primero, yo voy a colocar f de menos 2. Y en lugar de x, yo voy a colocar el menos 2. Entonces, lo que estamos haciendo es una sustitución. Entonces, como aquí está elevado al cuadrado, yo lo voy a elevar al cuadrado. Es una sustitución. O sea, en lugar de x, vamos a colocar menos 2 y aquí voy a poner menos 2 al cuadrado. Ahora miremos acá. Y menos 2 al cuadrado es 4. Entonces, si yo sumo estos dos valores, 4 más 2 me da 6. Entonces, podemos decirlo así. Cuando x vale menos 2, y vale 6. Este sería el dominio y este sería el rango. Lo mismo vamos a hacer con el 5. O sea, como son dos valores, entonces aquí ya tengo el primero, ahora me voy con el segundo. En lugar de x vamos a colocar el 5. Entonces aquí sería 5 al cuadrado más 2. Entonces, como dice primero que elevemos al cuadrado, entonces 5 por 5 es 25. Ahora sumamos estos dos. Y 25 más 2 es 27. Entonces ya tengo mi resultado, que cuando el dominio es 5, el rango es 27. Entonces ya estamos estipulando lo que nos están solicitando acá. Entonces, por ejemplo, aquí les dice que sustituyan en esta función el 3. Entonces ustedes tendrían que poner f de 3 y aquí f de menos 3, que es lo que hicimos acá, solo que aquí tendríamos que poner f de menos 2 y f de 5 y sustituirlo después, porque en el caso de acá, si yo sustituyo el 3, por ejemplo aquí 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9, más 3 es 12, y aquí me quedó el primer resultado, miren. Ahora en el menos 3 al cuadrado es 9, y como el valor del x es menos 3, entonces 9 menos 3 es 6. Así es como se va colocando eso. Lo mismo vamos a hacer aquí con el 5. Primero con el 5 positivo y después con el 5 negativo. De la misma manera con el 10 y con estos dos números. Vamos a ver otros ejercicios más que tienen que hacer de matemática. Porque aquí esto es más que todo ejercitación. Entonces, aquí les piden a ustedes que resuelvan el ejercicio por medio de los conocimientos que se han adquirido. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a tomar captura de esto para que así nos vaya quedando la parte explicativa. Entonces dice acá, en los conocimientos previos, realiza en hojas o cuaderno lo que se te pide. Analiza el siguiente problema. Lourdes es una doctora que se dedica a la atención de señoras embarazadas.
Para evaluar el crecimiento del feto de más de 12 semanas de gestación, utiliza la función L de x es igual a 1.5x menos 7, donde L es la longitud del feto en centímetros y x es el tiempo en semanas. Lourdes atiende a doña Eva López, que tiene 12 semanas de embarazo, y obtiene el siguiente resultado. O sea que en este caso las 12 semanas van a ser los valores de x. Entonces vamos a colocar en lugar de vamos a ver, aquí dice 12 semanas. Yo creo que aquí hay un problema. Porque no dice 15, aquí dice 12. Vamos a ver. Sí, analiza cierto. Lourdes es una doctora que se dedica a la atención de señoras embarazadas para evaluar el crecimiento del feto de 12 semanas de gestación. Utiliza la siguiente función, donde L es la longitud del feto en centímetros y X es el tiempo de semana. Lourdes atiende a doña Eva, que tiene 12 semanas de embarazo. Entonces aquí está malo porque se está utilizando 15. Me imagino que el que escribió el texto había pensado en poner aquí 15. Por eso de que salió aquí 15 semanas, aquí sería 15. Aquí sería 1, en lugar de X vamos a poner 15 menos 7. Pero vuelvo a repetir de que creo que es problema de la parte del que escribió esto, porque entonces se está cometiendo un error al colocar este 12, este sería 15. Entonces aquí sería 1.5 por 15, serían 22.5, menos 7 serían 15.5. Eso es lo que sucedió acá. Ahora aquí dice, resuelve y completa la siguiente tabla donde se registran los pacientes de Lourdes con base a los siguientes resultados. Explica en esta función quién va a tomar el valor de la variable dependiente. Responde hasta qué semana va a aplicar la función de Lourdes. Bueno, en este caso, pues aquí tendríamos que colocar, solamente voy a hacer la primera semana para que ustedes tengan el ejemplo de lo demás. ¿Y cuántas semanas tiene que hacer? Pues aquí es muy interesante esta pregunta, porque en el caso de las personas, de las mujeres que están embarazadas, tienen 9 meses en su gestación. Entonces vamos a ver cuántas semanas representan estos 9 meses. Y en este caso, pues 9 meses representa 39 semanas. Eso es importante. O sea que las embarazadas solo puede llegar hasta 39. Eso sería lo primero que tendríamos que prestar atención. Y lo segundo, que solamente se podría llegar hasta las 39. Y lo segundo es de que para evaluar el crecimiento del feto dice que solo se puede tomar a más de 12 semanas. O sea que no podemos tomar ni 12 ni menos de 12. Entonces es importante que ustedes tengan presente esto. Entonces yo como les dije, voy a hacer la primera para que ustedes tengan una orientación de esto. Aquí sería, recuérdense que el X tomaría el tiempo. Entonces sería L de 25. Y aquí pondríamos 1.5 por 25, que es el valor que estoy tomando acá, menos 7. Entonces si nosotros multiplicamos esto, pues nos va a quedar el siguiente resultado. Vamos a multiplicar, quedaría 1.5 por 25, que lo cual nos da 37.5, menos 7 me da 30.5. Entonces eso va a ser 30.5 centímetros. Eso significa que a las 25 semanas el feto va a tener 30.5 centímetros de longitud. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer aquí y lo mismo que tenemos que hacer acá. Ahora acá leamos el ejercicio de lo aprendido. Lourdes utiliza la función f de x es igual a 20 tercios de x más 10 para conocer el peso de un niño desde el momento de nacer hasta los 5 años. Noten que ahí nos están dando el límite. Desde el momento de nacer hasta los 5 años. En esta situación el niño tiene 4 años. ¿Cuál es su peso en libras según la función de lo que aplica Lourdes? Entonces solamente voy a enseñarles aquí el X va a tomar el valor de 4
O sea que aquí les va a quedar 20 tercios por 4 más 10. Entonces esto ustedes ya lo realizan en la expresión que ustedes tendrían que colocar acá. Muy bien, vamos a lo siguiente. Solo voy a correr porque yo creo que se me haya pasado estas hojas. Ahí estamos. Bueno, por favor, yo les solicito que siempre vayan ustedes completando lo demás que tienen que hacer, porque yo solamente estoy dando ejemplos de lo que ustedes tienen que hacer, pero no voy a resolver ¿cómo se llama? Las tareas. Eso quiero que tengamos presente. Muy bien, dice acá, aquí es una curva, entonces vamos a tomar la captura y esta va a ser la última que voy a hacer por el día de hoy para que ustedes puedan avanzar. Entonces aquí me dicen, realiza en hojas o cuaderno lo que se te pide, dice. Lo voy a agrandar un poquito más, voy a ponerlo por aquí. Dice, una enfermera ha tomado la temperatura de un paciente el mediodía hasta que una madrugada, tal como se muestra en la figura 1, que ilustra la temperatura en función del tiempo, indica las horas en la que el paciente mantuvo la temperatura estable, es decir, que la temperatura normal que debe tener el ser humano. Bueno, nosotros sabemos de que la temperatura normal, bueno, aquí lo estamos midiendo en Celsius. Pero cuando ustedes les toman la temperatura, tiene que estar en 37. Entonces, si ustedes observan, aquí está 36, 37, 38 y 39. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la temperatura normal? Indica las horas en que el paciente mantuvo una temperatura estable. Es decir, que la temperatura normal debe tener el ser humano. Entonces, en 37 estuvo a las 18 horas. Vamos a ver qué otro momento tuvo 37. Aquí en 20 horas y en 22 horas. Esa sería la temperatura normal. Ahora aquí dice, ¿con qué lee el texto? Los nuevos aprendizajes. Con frecuencia se usa la función para describir los fenómenos en ciencia, tecnología y comercio. Para una mejor comprensión del fenómeno que se estudia, emplea la gráfica. La gráfica de una función f es la gráfica del conjunto de pares ordenadas, x, f de x. Donde x es el dominio f, para obtener los puntos de la gráfica, y es igual a f de x, se escogen los números 1, 2, 3, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4, adecuados. Se calculan f de x 1 elevado a la 1, f de x elevado a la 2, f de x elevado a la 3, f de x elevado a la 4. Se ubican en estos puntos del plano cartesiano y se unen con una curva suave. El ejemplo sirve de guía para cada una de las siguientes gráficas. Se identifica el dominio y rango de los valores de ambos conjuntos y algunas coordenadas. La tabla 1 del ejemplo 0 servirá, dice. Entonces acá nos dice tiempo, volumen, minutos. Y aquí no logro entender bien qué dice. Son litros, perdón. Entonces dice que las parejas es 0,0. Aquí tenemos 0,0. 0 en X y 0 en Y. El primer valor que nos dan, esto es importante que sepamos. El primer dato que me dan es el X. El X está aquí. Y el otro dato que me dan es el Y, que es el que está aquí. Entonces el primer punto dice 0,0. Por eso puse mi punto aquí, porque es 0 en X y 0 en Y. Ahora el otro dice 1, no logro distinguir bien, yo creo que es 8. No, es 6. Entonces aquí estaría el otro punto. Y el otro dice 2,10. Y aquí estaría el otro punto. Entonces ya con una regla yo trazo una recta que siga esta parte. Ahora aquí les ponen un problema. Dice, completa la tabla y traza la gráfica. Rodrigo aplica una función 1.70 de x menos 47.
para estimar el peso de una ballena entre 30 y 60 pies de longitud. Completa la siguiente tabla para conocer el peso de una ballena en función de su longitud. Con base de los resultados obtenidos, traza P, D y X como función. Entonces, miren, pues yo voy a poner un ejemplo distinto, porque aquí está siendo específico y yo no voy a tomar este como ejemplo porque no quiero dejarles a ustedes sin pensar. Yo voy a poner un problema similar. Tal vez lo que voy a copiar es vamos a ver, voy a copiar un poquito el problema, pero le voy a cambiar algunos valores solo para que ustedes tengan algo de idea de lo que se tiene que hacer. Entonces vamos a ver, lo que vamos a hacer es, acá como dice que el peso de una ballena está entre 60, entonces yo voy a ir a tomar entre 25, vamos a ver, para estimar el peso de una ballena. Completa la siguiente tabla para conocer el peso de una ballena. Entonces yo voy a poner de 25 a 30. Y en lugar de 25 y aquí 30. Entonces yo voy a poner en X, yo voy a poner 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahora los valores de Y, yo voy a colocar los valores que están aquí. O sea que voy a hacer lo siguiente. Voy a poner 1.70x menos 43. Entonces aquí pongo 1.70 por 25 menos 43. 1.70 por 26 menos 43. 1.70 de 27 menos 43. 1.70 por 28 menos 43. 1.70 por 29 menos 43. Y por último 1.70 por 30 menos 43. Entonces ahora voy a poner los valores de Y para poder tener este cuadro que tengo aquí. Entonces yo voy a hacer mi cuadrito para que me ayude. Entonces lo que voy a poner en medio es lo que está aquí, miren. Entonces voy a poner aquí a X y aquí voy a poner a Y. Entonces me voy con mi calculadora a buscar estos valores. Entonces vamos a ver cómo me quedaría. Aquí sería el primer valor, 1.70 por 25 menos 43, eso me queda menos 0.5. O sea, es un valor negativo. Me voy con el siguiente, voy a cambiar a 26 y esto me queda 25.19. Voy con el siguiente, voy a cambiar el 26 a 27 y me da 26.16. Voy a ver ahora con 28, 27.13, 29, 28.10 y por último 30, 29.07. Como a ustedes les dice de 30 a 60, ustedes se pueden ir de 10 en 10 para ver cómo sería el crecimiento. O sea, podría ser 30, 40, 50, 60, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es hacer mi gráfica. Vamos a poner, voy a poner la parte recta. Solo que sí está un poco torcida. Vamos a intentar otra vez más. Vamos a ver. Ahí está. Y aquí estaría lo otro. Entonces yo voy a poner aquí valores. Voy a poner algo así como para que se mire. Que aquí estaría 25, 1, 2, 26, 1, 2, 27, 1, 2, 29, 1, 2, 30. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a juntar esto y voy a irme de 2 en 2. 1, 2. Como el dato más grande es 29, voy a ir desde el número más pequeño, que sería
25, entonces aquí sería 25, 26, 27, 28 y 29, que hasta eso llegamos. Entonces venimos con el punto, les recuerdo que el primer punto que me dan es X y el segundo es Y. Entonces aquí el primer punto es 25 y el otro es menos 0.5. Como quedó negativo, eso significa que vamos a tener que hacer valores para abajo. O sea que aquí quedaría más o menos por aquí, abajo de la curva. Miremos ahora en el otro, cuando queda 26, 25.19. Entonces sería más o menos por aquí, 25.20 casi. Miremos el otro, 27, tenemos 26.16. Entonces aquí más o menos por aquí está. Miremos el otro, 27.13. Entonces aquí está. El otro sería 28.10. Vamos a ver, me hizo falta uno. 25, 26, 27, 28 es aquí. 28, 29 y por último 30. Bueno, entonces aquí sería uno más que estaría por acá y el otro sería 29.07 que estaría más o menos por aquí. Entonces yo puedo poner una recta que una estos puntos, miren. Entonces lo único que tengo que tratar de hacer es que esta recta pase tocando los puntos que están aquí, y esa sería mi gráfica. Es lo que tendríamos que hacer nosotros, solo que utilicé otros valores para que sirviera como ejemplo. Muy bien, jóvenes, entonces espero que les sirva. Voy a hacer otro video mañana para apoyar.